C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarle en este martes de C7 Transparencia. Lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos. Estaremos hablando del tema participación ciudadana y transparencia. Un gusto saludar esta mañana a Francisco González. Un gusto compartir micrófonos. Buenos días. Muy buenos días, Mayra. Es un gusto también para mí y un saludo para todo el auditorio. Tenemos invitadas, se encuentra con nosotros esta mañana la maestra Celia Fausto Lizaola, diputada local, vocal de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del Estado. Muy buenos días y bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este recién estrenado programa de C7 Transparencia. Gracias. Bienvenida. Antes de entrar al aire, comentábamos sobre esta Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información. Ha cambiado de nombre en últimos años, pero la función es la misma. De hecho, ha cambiado de nomenclatura o denominación, pero también hay que decir que hubo una fusión. Anteriormente existía la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otra era la Comisión de Participación Ciudadana. Entonces, prácticamente se han fusionado desde la legislatura, tengo entendido, 58 a la fecha, y de esa manera prevalece aún. Muy bien, diputada. Y en ese sentido, la fusión, supongo, tiene que ver con la estrecha vinculación que existe entre el derecho de acceso a la información, la transparencia gubernamental y la participación de los ciudadanos en la cosa pública. En ese sentido, en los últimos 10 años, que han sido los años recientes de la evolución del derecho de acceso a la información, ¿cómo considera usted que ha sido la evolución y el impacto que ha tenido este derecho en la participación de los ciudadanos? ¿La ha alentado? ¿Ha seguido igual? ¿Cuál es la percepción desde su perspectiva como representante popular? Sí, de hecho hay que decir que es justamente lo que acabas de referir, Francisco, en el espíritu del legislador cuando se hace esta reforma. Lo que prevaleció fue eso, la estrecha vinculación que existe entre la transparencia y la participación ciudadana. ¿Cómo han impactado hoy por hoy los ordenamientos o el ordenamiento en materia de transparencia y de participación ciudadana? Pues bueno, en primer lugar decir que tenemos una ciudadanía cada vez más participativa, más activa, más proactiva, más conocedora de ese derecho inherente al ciudadano y que es el tener el acceso a la información pública, es decir, a la información que se genera a partir de la acción de gobierno. Y obviamente no va desligada pues de las causas en la materia que enarbolan N número de organizaciones que se han caracterizado por promover más participación en diferentes temas, más participación inclusive en algunas tomas de decisiones de actos de gobierno, porque están conscientes de que una sociedad civil bien organizada se convierte en cogobierno. ¿Por qué? Porque es vigía de estos actos de gobierno, porque incide en la toma de decisiones y porque alza la voz para la creación e implementación de políticas públicas que generen el bienestar general de la población. Entonces, por supuesto que si antes teníamos un nivel de participación, ha ido de menos a más, y a partir de que se han venido perfeccionando los preceptos de la ley de transparencia, pues por supuesto que la ciudadanía los compra, cabalmente ejerce su derecho. Creo que aún así vamos por más y yo espero que el avance se siga registrando de manera paulatina, pero con la contundencia que hoy tiene, ¿no? Y las leyes que actualmente se tienen en ese tema de transparencia, de participación ciudadana, ¿a qué les sirve al ciudadano? Bueno, en primer lugar hay que decirlo, es una ley focalizada, direccionada a la ciudadanía, a las mujeres y hombres, a los jóvenes, a los adultos, a los trabajadores, a todos los sectores de la sociedad, pues para que hagan uso de esa herramienta que es un derecho inherente. Cuando hablamos de un derecho inherente es que tiene que ser parte inclusive ahora de las propias garantías individuales. El que conozcan qué está haciendo su autoridad, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo, cuál es el beneficio, cómo se ejerce su recurso público y finalmente cuáles son los resultados.
O sea, para todo eso le sirve al ciudadano, a la ciudadana, y por supuesto que ustedes, Paco Neritey y todos mejor lo saben, pues la información está clasificada, está la fundamental, la que debe de estar publicada en el portal de todos los entes públicos, está la reservada, que tiene que ver con una serie de procesos o de actos que en tanto no se genere, pues por supuesto que no se hace pública hasta que no concluya un proceso de revisión, y está la confidencial, que es así, queda completamente archivada, no se entrega. Y hay una serie de mecanismos que es un argumento o un recurso más de la ley. Si una ciudadana o un ciudadano recurre a un ente público, llámese ayuntamiento, llámese ejecutivo estatal, Congreso del Estado, Poder Judicial, y no encuentra una información que esté clasificada como fundamental, la solicita por escrito y deben de entregársela en el término que establece la ley, que darle respuesta en 5 días, y más tardar otros 5 días. En 5 días y luego una prórroga de 5 días. Si se la niegan, siendo como información fundamental, entonces por supuesto que recurre al ITEI directamente, o sea, tiene al recurso de revisión. Tiene una serie de garantías para que el ciudadano tenga justamente el ejercicio cabal al acceso de la información, porque, repito, es un derecho inherente a su persona, a su accionar y a ser parte de la sociedad. Bien, antes de continuar con la charla, vamos a una entrevista que le tenemos preparada con Jaime Tamayo. Un elemento fundamental para participar en la vida cívica es tener información. Y la información requiere precisamente que haya transparencia. Y el control sobre la autoridad implica que haya luz sobre las actividades que realiza la autoridad. Cuando las cosas son a oscuras, cuando las cosas se mantienen ocultas, se pueden y se motiva incluso para hacer una serie de actos irregulares o inmorales, porque no necesariamente están fuera de la ley. Acabamos de ver un escándalo, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde nos encontramos que se intercambian favores para meter parientes. Obviamente no los meten directamente con ellos, pero tú metes a mi sobrino y yo meto acá a tu hija y llenamos el Poder Judicial de la familia, ¿no? Esto es absolutamente inmoral. Encontraron, obviamente, pues son abogados y son jueces y son magistrados, la manera de que esto sea legal. Pero como esto no se sabía, no había generado mayor problema. En este momento, el hacerse público, yo creo que va a generar precisamente un cambio en esas cuestiones. Por hablar de un ejemplo muy concreto y muy inmediato. Entonces pienso que la transparencia es fundamental precisamente para que la ciudadanía exija rectitud en las decisiones y en las acciones de los funcionarios de gobierno primero. Pero, y segundo, obviamente, en que el manejo de los recursos sean claros, sean correctos, estén hechos además de manejados de manera eficiente y hechos de acuerdo a lo que está esperando el ciudadano en el ejercicio de estos recursos por parte de las autoridades, ¿verdad? De manera pues que tenemos por un lado este asunto de la rendición de cuentas, de los recursos, que es muy importante para acabar con la corrupción por un lado, pero también por otro lado tenemos la posibilidad de que el ciudadano vigile y exprese en un momento dado su opinión y exija el cumplimiento de promesas no cumplidas, de acciones que considere que deban de corregirse porque, si bien pueden no ser ilegales, van en contra de los principios de la ética en la política, etcétera, ¿no? Entonces, la transparencia es fundamental, el que las cosas estén iluminadas, el que todos podamos ver lo que se hace, el que realmente se encuentren dentro de las actividades dentro de un espacio que esté a la vista pública y no en espacios en los que lo que se hace adentro aparece medio oscuro, con rincones a los que nadie tiene acceso, porque es precisamente ahí donde se cometen ese tipo de irregularidades. Gracias a Jaime Tamayo por su participación. Le recuerdo, la línea telefónica es el 3030-5307. 3030-5307. Comentarios, usted tiene alguna duda sobre el tema de esta mañana, participación ciudadana y transparencia, comuníquese. La pausa, regresamos.
C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia. Les recuerdo, la línea telefónica es el 3030-5307. Se encuentra con nosotros Mario Ramos. Él es director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias al auditorio. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Soy Francisco González. Básicamente estamos con un tema muy interesante que es el de la transparencia y la participación ciudadana. Y quisiéramos preguntarte como especialista en participación y funcionario precisamente especializado en eso en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿cómo es que la participación ciudadana se ve influida por el tema de la expansión del derecho a la información? Y obviamente, además del tener el derecho a la información, ¿qué mecanismos de participación tenemos los ciudadanos en Jalisco para poder participar precisamente de manera informada? ¿Cuál es el vínculo entre transparencia y el proceso democrático de participar? Claro, sí, bueno, primero decir que la participación ciudadana no se limita ni termina el día de la elección. Lo que buscamos nosotros al fomentar la participación ciudadana es que los ciudadanos se involucren en todas las fases, en todo el proceso de gobernar. Y para ello se requiere que un ciudadano esté bien informado, que tenga información para que pueda emitir opiniones, para que pueda emitir sus críticas, recomendaciones o sugerencias a la autoridad. Entonces, el derecho de acceso a la información y la transparencia son herramientas fundamentales de la participación ciudadana. Si la autoridad no pusiera a la disposición del público esta información, si el ciudadano no tuviera acceso, la participación sería limitada, ¿no? Y bueno, nosotros desde el Instituto Electoral tenemos, y la ley contempla algunos mecanismos para que los ciudadanos participen, aunque estos mecanismos están limitados, acotados. Sin embargo, la participación va más allá de estos tres mecanismos: plebiscito, referéndum y iniciativa popular que contempla la ley actualmente. Que a veces estos términos los escuchamos y a veces no le queda claro al auditorio. Sería importante detallarlos. ¿Para qué nos sirven estos términos que nos acaba de comentar? Claro, por favor? sí, con todo gusto. Son tres mecanismos que contempla nuestra ley. El plebiscito, ¿no?, que es una consulta que pueden solicitar los ciudadanos sobre un tema determinado para saber si es procedente o no. Puede ser términos de políticas públicas o de legislación también. ¿Como hacer un puente o como hacer alguna obra específica? Claro, claro que sí, sí, y debe ser un porcentaje de ciudadanos de la lista nominal. Para el plebiscito con 5%, ¿sí?, de ciudadanos en municipios de menos de 300,000 habitantes, 5% de la lista nominal y 3% de los inscritos también en el padrón en los municipios donde más de 300,000 habitantes haya, ¿no? ¿El propio presidente municipal puede pedirlo? También, sí, el plebiscito lo puede pedir. Y también tenemos la figura del referéndum, ¿no?, que ahí es ante una acción o medida tomada por la autoridad, se consulta, o los ciudadanos consultan si procede, si continúa o no, si se elimina, ¿no? ¿También sobre cualquier política o en ese caso sería sobre leyes nada más? No, también políticas y leyes, pero la ley es clara, no se permite cuando tiene que ver con asuntos presupuestales. Es decir, no podríamos someter a la consulta del pueblo si pagamos o no pagamos impuestos, ¿no?, sino sobre algunas otras acciones y medidas. Sí, Perdón, adelante, aquí diputada. agregaría que justamente el plebiscito y el referéndum aplica el primero para casos de obra pública y para casos de desincorporación del patrimonio municipal. Y el referéndum, pues para disposiciones generales, excepto las recaudatorias. Y la iniciativa popular que existe, pues no es otra cosa más que el derecho que tienen los ciudadanos para que de manera organizada, mediante la recabación de la rúbrica y una propuesta muy concreta, se presenta al Congreso del Estado pues una iniciativa popular, su nombre lo dice, que proviene de la población y que hay a partir del mecanismo que tiene que ver mucho también ahí el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que el Congreso del Estado la asuma como de observancia obligatoria. Quizás llegue y se presente la necesidad de hacerle algunas adecuaciones o bien en el dictamen, ¿no? Entonces es importante aclarar esta situación.
Y respecto del porcentaje, aprovecho para compartirles que presentamos hace algunos meses una iniciativa constitucional, de reforma constitucional, justo para flexibilizar los mecanismos de participación ciudadana existentes e incorporar otros dos, como es el presupuesto participativo y lo que es la revocación de mandato, ¿no? En el caso de los mecanismos, que es el plebiscito y el referéndum, que requieren del 5% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, del 5%, la flexibilización que proponemos consiste en bajarlo al 1% del listado nominal. Es decir, proponemos que de verdad se abra la participación ciudadana, que no les pongamos tantos candados que luego en el camino deserten, que digan, no, ya, no puedo, no alcanzo a completar, ¿no? Y, por supuesto, en el caso de la iniciativa popular, el porcentaje lo estamos dejando que se maneje, que se mantenga, nos parece que es pertinente que sea el 0.5%. Y adicionalmente, para el caso del referéndum, proponemos en nuestra iniciativa la ampliación del plazo con que cuentan los ciudadanos, pues para expresarse, ¿no? De 30 a 60 días también. Eso apuntarla a que realmente fomentemos, estimulemos y que le digamos a la sociedad que nos interesa mucho la participación de los ciudadanos jaliscienses. Antes de seguir con la charla, vamos con una entrevista que le tenemos preparada, es con Augusto Chacón. La participación ciudadana es una condición de la que ya no podemos escapar para tener en verdad una gobernabilidad democrática, para que las decisiones de gobierno ganen en legitimidad y no solo en la legitimidad vista desde el punto de vista ético, sino en contundencia y eficacia. Cualquier cosa que un gobierno emprenda, así sea el incremento de su nómina, que parecería un asunto interno, tiene que ver con la participación de la gente. No pueden ya los gobiernos tomar decisiones a espaldas de la participación ciudadana. Y yo creo que están contribuyendo grandemente estas herramientas de la transparencia para la participación ciudadana informada. El caso del Auditor Superior del Estado, que tiene unos años en el candelero, quizá como la acción de corrupción más visible de todas, la conocemos gracias justo a la participación ciudadana. Y si el asunto no ha avanzado más, es justamente porque los ciudadanos están echándole una luz muy intensa a ese espacio oscuro. Los cambios no se van a dar tan rápido porque sí, tenemos leyes, sí, la Constitución ampara la participación de los ciudadanos, no hay discurso político en el que esta participación no sea ensalzada. Sin embargo, ni las leyes, ni los discursos, ni las modas van a hacer que la voluntad política cambie. Sin embargo, lo que sí puede lograrlo es la masa de participación ciudadana alzando la voz. Y para eso nos sirven las instituciones que apoyan la transparencia y que necesitarían ser apoyadas para que ésta llegue a los niveles más bajos y más alejados de la sociedad. Una manera de acercarla, y quizá la más práctica, es decirle a los ciudadanos en qué les puede ser útil a ellos. Por ejemplo, se me ocurre, si uno de los cocos que tenemos en el uso del erario es que la mayor parte se va a la nómina, necesitamos informárselo a las personas para que ejerzan presión desde su contacto con la autoridad más cercana, que puede ser un regidor, un presidente municipal, hasta su contacto con medios de comunicación, para exigir que el dinero público sea gastado con eficacia, es decir, en las cosas que las personas necesitan. Así que proveer de información y decirle a la gente para qué le puede servir es sin duda el impulso más grande que tendrán las acciones de transparencia. Agradecemos la opinión de Augusto Chacón en este tema de la transparencia de información. Muchas gracias. Pues muy interesante. Aquí la pregunta que se me quedó un poco en el tintero es, bueno, para que los ciudadanos podamos empujar todos estos mecanismos, ¿cuáles serían, digamos, las herramientas del derecho a la información o de transparencia que pueden aplicar? O, de una manera más general, ¿cómo el sistema democrático se ve de alguna manera beneficiado de que exista la transparencia y la posibilidad de participar de los ciudadanos? Bueno, de entrada hay que decirle al auditorio que los elementos básicos del sistema democrático son tres.
El primero, el acceso a la información pública. El segundo, la transparencia y la rendición de cuentas, que van correlacionados. Y el tercero, por la cultura de la legalidad. Entonces, a partir de la implementación de estos tres elementos que son parte del sistema democrático, por supuesto que se constituye como en un esquema de gobernanza, porque bueno, las sociedades modernas se nutren de un flujo de participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Que a mayor participación ciudadana o de la sociedad civil organizada, es mayor las condiciones democráticas para obtener o para accesar al cogobierno. Decíamos hace un momento que los ciudadanos organizados pueden convertirse en vigías de los actos de gobierno, pero también pueden contribuir en las alternativas de solución de manera responsable, propositiva, que así lo han hecho, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver la rendición de cuentas? Pues bueno, en ese sentido, pues guarda una proporción muy alta con la gobernanza. Explico. A mayor transparencia y acceso a la información pública, mayor es el incremento para que la sociedad participe y se fomente la cultura de la legalidad. Aquí es en donde interactúan los tres elementos del sistema democrático. Y por eso nosotros también, en nuestra iniciativa, aprovechando Francisco y aquí el especialista Mayra, en la iniciativa nuestra que presentamos ya el año pasado y que se encuentra en las comisiones dictaminadoras para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, estamos proponiendo también la incorporación de la revocación de mandato, como ya lo dijimos, y el presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque a partir de los malos actos de gobierno o malos actos de los gobernantes, la ciudadanía tiene el derecho de remover de sus cargos a sus gobernantes, a los malos gobernantes, antes de que concluya el periodo constitucional. Finalmente hay quienes dicen, bueno, ya quedé electo, tengo 3 años o tengo 6 años y no pasa nada. Y peor aún, hay quien le apuesta a que la ciudadanía tiene memoria flaca. Nada más falso que eso. Hoy en día tenemos una ciudadanía muy proactiva, que participa, que interactúa, que decide, que alza la voz y que está inclusive buscando cómo se dé la propia alternancia en el gobierno. Y la otra, presupuesto participativo, pues que finalmente los ciudadanos participen también de manera organizada mediante procedimientos muy concretos, mediante urnas, con boletas señalando en qué quieren que se destine el gasto, en educación, en infraestructura, en salud, etcétera. Entonces, sería una práctica muy interesante que ya se realiza en el Distrito Federal. Tengo entendido que en otras 2 o 3 entidades de la República, pero pues Jalisco no puede seguir estando a la saga en estos 2 mecanismos de participación ciudadana. Y que suena muy bien y que ojalá salga pronto. Están en las comisiones, por cierto, de puntos constitucionales, estudios legislativos y reglamentos, y en la misma Comisión de Participación Ciudadana. Yo espero que ya en breve se esté votando. Hay un tiempo, pero hay que decir que por el asunto de la reforma político-electoral federal, como está ligado aquí a nuestro código, es el Código Electoral y de Participación Ciudadana, se acumularon todas las iniciativas en la materia hasta ver cómo se dictaminó en el ámbito federal, y yo creo que en breve se estará dando cuenta primero en la comisión y después en la asamblea para aprobar pues una legislación más de vanguardia, más de avanzada y más progresista para Jalisco. Pues estaremos sin duda al pendiente de este tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, diputada, por habernos acompañado esta mañana. Al Muchísimas contrario, gracias. Mayra, Francisco, gracias a todos ustedes y bueno, pues es siempre muy grato escuchar a alguien que tiene mucho conocimiento en la materia. Felicidades, Gracias. Mario. Muchas gracias. Se queda con nosotros el maestro Mario. Vamos a una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Seguimos con más en C7 Transparencia, seguimos platicando con el maestro Mario Ramos. Él es director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero se incorpora también con nosotros
Alfonso Hernández Godínez. Él es director de investigación y evaluación del ITEI. Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, muy bienvenido. buenos días. Gracias por acompañarnos. Fíjate que ahorita que estamos platicando y que has estado aquí presenciando la charla, hemos visto tanto en las entrevistas como en la última intervención de la diputada Celia el tema en contra de la corrupción. Creo yo que los ciudadanos hemos estado notando que en los últimos 10 años, si bien han aumentado las posibilidades de participar, accedemos a más información, también ocurre algo que nos molesta, ¿no? Acudimos de pronto a encontrarnos en esa transparencia con muchos casos de corrupción o con muchos casos de irregularidades por parte de los servidores públicos y luego se ufanan de que son transparentes. Entonces acudimos de pronto a la presentación de algunos cínicos transparentes. ¿Será suficiente con algunas de las disposiciones que ya tenemos o con las que están proponiendo, por ejemplo, la diputada Celia, para contrarrestar ese cinismo transparente y hacer que la transparencia tenga mayor efecto en su combate contra la corrupción? Por supuesto, porque el Instituto de Transparencia está allí, su actividad sustantiva o una de sus actividades tendría que ver con evaluar el cumplimiento de todas las dependencias de gobierno o de todas las dependencias en general que reciban recursos públicos para efecto de que se esté publicando cierta información. De manera que cuando hay un órgano garante, lo que de inmediato tú puedes combatir es el discurso político, muchas veces demagógico, de que se cumple con la transparencia, pero que en la realidad esto no sucede. De manera que exista el Instituto de Transparencia permite acabar con ese discurso quizás demagógico y dar los datos tal cual suceden según la evaluación y el resultado que se obtiene. Continuando con la charla con el maestro Mario, ¿qué tanto trabajo han tenido ustedes en este tema de la participación ciudadana? ¿Los ciudadanos se acercan con ustedes en qué temas les interesa conocer de otros ciudadanos su opinión? Bueno, primero decirles que los mecanismos, como lo mencionamos anteriormente, tienen requisitos muy altos y no hemos en este momento organizado ningún referéndum ni plebiscito. Sin embargo, trabajo hay bastante y sí hay ciudadanos interesados en participar, ¿no? Nosotros también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, hemos establecido una red por la participación ciudadana y estamos trabajando con ellas, ¿no? Tratamos de fortalecer el trabajo de las organizaciones, hemos hecho un convenio con el Instituto de Transparencia, el Instituto nos ha hecho favor de capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para que se den cuenta y sepan cómo utilizar este derecho que tienen de acceso a la información pública, ¿no? Trabajamos también en distintos talleres para ciudadanos que se acercan en lo individual, que quieren conocer más sobre los temas públicos. Teníamos justo también con otras instituciones como el Colegio Estatal de Estudios Políticos, el ITEI y el CESJAL, un taller que se llama Ciudadanos por la Calidad Democrática, que esto es darles información del derecho de acceso a la información, de la transparencia, de los poderes públicos, cómo están constituidos, de las contralorías sociales, en fin, diversos temas. ¿Verdad, Mario? Combinar el derecho de acceso a la información con el derecho a participar en una contraloría social. Si mal no recuerdo, era un programa muy, muy interesante. Claro que sí, lo tenemos actualmente en participación ciudadana. Entonces son las formas en las que creemos que podemos seguir contribuyendo a fomentar la participación ciudadana desde la ciudadanía, pero también desde las instituciones de gobierno, ¿no? ¿La apatía se está terminando en el ciudadano en estos temas de transparencia, de información, de preguntarle a la autoridad? Me parece que la apatía se está terminando y es importante destacar además una cuestión. Es cierto que hay mecanismos institucionales de participación ciudadana como los que aquí se han hecho referencia del referéndum, el referéndum plebiscito y la iniciativa popular. Sin embargo, el derecho de acceso a la información está relacionado con otros dos derechos humanos cuya reivindicación o ejercicio es mucho más sencillo. Y me refiero al derecho de asociación y me refiero al derecho de manifestación, en donde ahí ya no se requiere de un porcentaje para tú poder ir y manifestarte a las plazas respecto de una toma de gobierno. Y cuando tú te manifiestas a partir de haber adquirido información vía Instituto de Transparencia o solicitud de acceso directamente a una dependencia de gobierno, esto significa que hay una participación, pero más no cualquier participación, sino una participación informada y como consecuencia una participación de calidad.
De manera que cuando los porcentajes para estos otros mecanismos de participación, que entiendo hay una iniciativa de ley para disminuir justamente los requisitos, cuando por esa vía se hace un poco imposible de participar, pues entonces tenemos esos otros dos derechos vinculados, que es el de manifestación y reunión, y que son reivindicables de manera más expedita, más rápida. Incluso tengo entendido que pues, si no llegas tanto al extremo de asociarte para salir a manifestarte en una plaza, la propia información te ayuda a, por ejemplo, escribirle una carta a tu diputado, ponerte en contacto quizás hasta con medios y escribir tu opinión, que mucho ocurre, o en las propias redes sociales, cómo se divulga información que en la medida en que el ciudadano acceda más a esa información y sea más crítico, esto es más analítico de la información a la que accede, pues mejorará la calidad de lo que circula en las redes, porque a veces vemos, por desgracia, que lo que circula es la desinformación. Esto es, hay mucha información falsa respecto de cuestiones políticas o exagerada, que muchas veces incluso lo que ocasiona es un desprestigio de los políticos y un desencanto de los ciudadanos. Entonces, creo que es importante lo que acabas de comentar, Alfonso, en cuanto a que el acceso a la información es sustancial para que los ciudadanos participen con mayor calidad en las democracias. Y me parece muy atinado el matiz que tú adviertes, consejero, en el sentido de que esa manifestación de las personas, manifestación de las ideas, no solamente supone el hecho de ir a manifestarte de manera pública a una plaza, sino que puede ser a partir de artículos de opinión con mayor calidad en virtud de esa información que posees, y además esa otra manifestación a través de las redes sociales que han terminado por eliminar algunos malos gobiernos, ¿no? Y que estos temas nos competen a todos, dirá el de la carnicería, el de la papelería, y yo qué voy a preguntar, o a mí en qué me va a servir este tema de la participación ciudadana. ¿Qué puede preguntar, qué puede cuestionar el ciudadano de la esquina, el ciudadano que estudia, el ciudadano que trabaja? Bueno, aquí los compañeros del instituto nos podrían decir mejor cuáles son las solicitudes que los ciudadanos más frecuentemente hacen, ¿no? Pero pueden preguntar sobre todo lo que hace el gobierno, ¿no? Sobre las acciones, las decisiones, el presupuesto, cómo lo ejerce, ¿no? Y sin duda, pues participar, ¿para qué sirve? Efectivamente hay una creencia muy alta entre los ciudadanos en que la participación termina el día de la elección y ahí ya cumplimos, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando, concientizando a la ciudadanía que la democracia implica un ciudadano activo, permanentemente bien informado, que esté al pendiente de las decisiones del gobierno, y para ello requiere de información para que pueda juzgar y opinar. Pero que se pueden ir a lo macro y hacer una consulta elaborada con su ayuda, con la ayuda del IEPC. Claro, por supuesto también, en caso que los ciudadanos tengan alguna inquietud y quieran promover alguno de los mecanismos, bueno, la ley contempla estos. Sin duda, en la reforma que se plantea y las iniciativas que hay, pues, ojalá que existan más mecanismos y que sean más accesibles. Sin embargo, esa es una vía, una ruta. Aquí se están mencionando varias y creo que la información es muy importante. Hay estudios que demuestran que los ciudadanos, cuando logran tener mayor incidencia sobre los asuntos públicos o sobre las decisiones de gobierno, es cuando estas participaciones las hacen con información y más fundamentadas, con datos, ¿no? Es porque no se han cumplido hasta el momento los requisitos, pero ustedes cuentan con el equipo, con el material necesario para salir y hacer estas consultas. Claro, bueno. Las urnas electrónicas, por ejemplo. Por supuesto, sí, también tenemos el equipo, las urnas electrónicas se prestan, ¿no?, a instituciones educativas, partidos políticos, asociaciones, se han hecho consultas. Ahora mismo hay un legislador que ha solicitado al instituto que en algunos meses se puedan prestar para hacer una consulta sobre el tema de la legalización o no de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Bueno, también son herramientas valiosas, no son mecanismos legislados, pero una consulta ciudadana siempre pues traerá mayor información y riqueza al debate sobre un tema determinado, ¿no? Así es. De hecho, aunque son elevados los porcentajes, por ejemplo, en algún pequeño poblado de 10,000 habitantes, pues se requerirían 500 ciudadanos para solicitar un plebiscito, ¿no? Sería lo correcto. Si fuera un poco mayor el poblado, de unos 100,000, pues serían 5,000. Entonces, si la gente se politiza, realmente se vuelven ciudadanos, demócratas, el carnicero, la ama de casa, podrían encontrar de pronto algún problema en común, que tenemos muchos, no sé, que el municipio regule mejor la instalación de ciertos giros, por ejemplo, si hay giros especiales que la gente tiene ese interés, pues podría ser que la gente
que reúna 5,000 firmas, pues le pida al ayuntamiento tomar alguna medida determinada para restringir algún giro, ¿no? Entonces, o sea, es quizás alto el porcentaje, pero es conveniente que la gente sepa que, bueno, pues si yo me voy sumando con mis amigos, mis vecinos, voy y les explico el problema, porque ya traigo mucha información al respecto, pues 5,000 firmas en un poblado de 100,000 habitantes, que los hay muchos, y la mayoría son hasta de menos en Jalisco, se podría estimular esta participación ciudadana. Al respecto, ¿qué están haciendo en el instituto? Bueno, nosotros tenemos limitaciones, incluso como todas las instituciones presupuestales, ¿no? Quisiéramos llegar más allá. Yo creo que ocurre más o menos lo mismo que con ustedes. Hay mucha gente que todavía no conoce que tiene este derecho, ¿no? Y también la participación ciudadana, pues todavía no llegamos hasta abajo, ¿no? Animarnos a organizarnos como ciudadanos. Despedimos a Mario Ramos. Muchas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, gracias, consejero. Muchas gracias. Gracias. Doctor, Y regresamos con para charlar con Alfonso Hernández. Quédese con nosotros. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Prácticamente ya en el último bloque de C7 Transparencia. Vámonos a las noticias ITEI. C7 Transparencia. Con el objetivo de que el personal del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco desarrolle y domine la aplicación de medios alternos de solución de conflictos, se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Instituto de Justicia Alternativa y el ITEI. Alfonso Rejón Cervantes, secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa, y Cintia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia, firmaron el convenio a través del cual ambas instituciones acuerdan auxiliarse de manera mutua y cooperar en proyectos comunes de beneficio para Jalisco. Por incumplir con diversas disposiciones legales, el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco sancionó a 3 servidores públicos municipales y amonestó a otros 2. En sesión celebrada esta semana en sus instalaciones, el Consejo del ITEI procedió contra la servidora pública municipal María Victoria Mercado Sánchez, alcaldesa de Cuquío, quien en su calidad de titular de esa institución recibió una sanción de 50 salarios mínimos equivalentes a 3,238 pesos por no publicar ni actualizar la información fundamental del municipio en su página de internet. En tanto, al encargado de la Hacienda Municipal de Cuquío, Juan Carlos de Alba Mercado, también se le impuso sanción de 20 salarios mínimos, un equivalente a 1,295 pesos, por incumplir una resolución del Consejo del ITEI el día 26 de junio y por no entregar la información financiera y patrimonial del municipio a un ciudadano que la solicitó. Difundir y promover en Tlajomulco de Zúñiga la cultura de la transparencia es el objetivo principal del convenio de colaboración firmado la mañana del pasado jueves entre el presidente municipal de esa ciudad, Ismael del Toro Castro, y la titular del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. De visita en la sala de regidores de dicho ayuntamiento, la titular del ITEI hizo público el reconocimiento que el Instituto de Transparencia tiene por las acciones que en materia de transparencia y protección de datos personales ha desarrollado Tlajomulco de Zúñiga en bien de sus habitantes, al considerar que lograron identificar la información más importante que requieren sus ciudadanos. En el acto también fue acordado por las autoridades de ambas instituciones un convenio para que el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco de Zúñiga se sume a la plataforma digital Infomex Jalisco con el fin de que los ciudadanos que se benefician de estos servicios sociales puedan acceder a conocer de forma detallada horarios, lugares, requisitos y condiciones de la atención de esta área municipal que desarrolla en bien de los habitantes de Tlajomulco. Como resultado del convenio firmado entre el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco y el Instituto de Transparencia e Información Pública, esta semana personal del ITEI acudió al diplomado de capacitación Educar para la Paz que imparte personal del Instituto de Justicia Alternativa.
El objetivo es prevenir y solucionar conflictos mediante métodos alternos, otorgándoles a las partes el protagonismo para construir dichas soluciones a través del ejercicio de comunicación, mediación y conciliación, a fin de formular propuestas o recomendaciones que ayuden a lograr un acuerdo o convenio que ponga fin al conflicto. Noticias Transparentes ITI, Sergio Velasco. Y también una nota importante de esta semana, sin duda, es la evaluación que realizó el ITEI a los partidos políticos. Si nos comparte estos resultados, Alfonso Hernández, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero señalar que los resultados de los partidos políticos están dentro de un marco, de un programa de evaluaciones en donde van a ser evaluados 110 dependencias de gobierno. Dentro de esas 110 dependencias de gobierno, evidentemente el primer bloque de resultados son los partidos políticos, 7 con acreditación en el Instituto Electoral, y los resultados, decir que la evaluación consistió en advertir si todas las obligaciones concentradas como información fundamental en el artículo 8 de la Ley de Transparencia quedaban cabalmente cumplidas, y por otro lado, si se cumplía con aquella información muy particular de los partidos políticos y que está contenido en el artículo 16 de la Ley de Transparencia. El resultado fue, respecto de la publicación de información, advertir que tanto el PRI como el PRD, como el PAN, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano publican en términos generales un 93%. En una ponderación o en una calificación del 1 al 100. Entonces, quedar muy claros en que publican 93% más o menos. Ahora bien, no solamente se evaluó que se publicara algo, sino que habría que cumplir con 4 rasgos. Que se publique información relacionada con la obligación, no cualquier información, que ésta estuviera accesible al ciudadano, que no tuviera que dar varios clics en su ordenador para efecto de poder tener visible la información, que esta información fuera vigente en términos de esa obligación de estar actualizando la información al menos cada mes, y cuarta dimensión o rasgo, que la información publicada esté completa, ¿sí? Y para esos efectos, entonces, con los partidos políticos, el periodo de evaluación fue del 28 de abril al 16 de mayo, y estábamos evaluando la información con una conclusión o con un límite de actualización al mes de marzo. Entonces, si bien es cierto, todos los partidos políticos están en un 93% de publicación, luego no toda la información está debidamente vigente, o no toda la información es completa, y allí es donde se comienza a hacer la diferencia. De suerte que el Partido Revolucionario Institucional obtiene una calificación en términos de redondos del 96%, el PRD alcanza una calificación del 94%, el PAN una calificación del 93%, igual el Verde Ecologista, y Movimiento Ciudadano obtiene una calificación del 90%. Los partidos que podríamos decir no cumplen con las obligaciones de la Ley de Transparencia tiene que ver con el Partido del Trabajo y Nueva Alianza. Estos obtuvieron resultados globales en torno al 20%. ¿Qué información deben tener actualizada los partidos políticos? Son muchas la información, en términos del artículo 8 pueden ser alrededor de 67 obligaciones muy concretas, más las obligaciones del artículo 16 que son muy particular, pues eso puede implicar a un promedio de 86 obligaciones. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, alguna tan general y que obliga a todos los sujetos obligados, como es su directorio, su plantilla, su nómina, su correo electrónico, cómo está integrado el comité de clasificación, en fin, sus planes de trabajo, sus indicadores. Pero luego, tratándose de partidos políticos, hay otra información un poco más concreta que tiene que ver cómo la lista de precandidatos o candidatos en el último proceso electoral, cómo está el tema de la rendición de cuentas ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, y
por supuesto, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con su plan de gobierno, su plataforma electoral, su plan mínimo de acción, documentos ya muy particulares de los partidos. Doctor, ¿quiere decir que la información que los partidos tienen que mantener a la vista del ciudadano, esta información que se le conoce aquí en Jalisco como información fundamental y curiosamente en el resto del país se le conoce con el nombre de información de oficio, de una manera diferente, pero esta información es útil al ciudadano para poder participar, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, el tipo de información que es. ¿Cuál sería la información más útil al ciudadano de los partidos políticos que consideras pues deben tener ahí publicada y que la ley les está obligando, además de esta que acabas de mencionar? Bueno, mira, señalar que la información que más publican los partidos políticos es justamente aquellas obligaciones relacionadas con el artículo 16 y que son cuestiones muy puntuales de partidos políticos, como cuál. Publican mucho sobre cuáles son los medios de participación ciudadana. Eso es lo que más publican los partidos políticos. Sin embargo, debo de advertir lo siguiente: la información que más le interesa al ciudadano normalmente tiene que ver con la parte financiera, tiene que ver con qué presupuesto tienes, cómo te lo gastas, cuánto perciben de salario las personas que forman parte de un comité directivo estatal del partido político, y siempre entonces el ciudadano se ocupa más de cómo es que se está gastando el recurso público asignado a los partidos políticos. ¿Y en dónde obtuvieron las calificaciones más bajas los partidos políticos? Justamente en esta área. Hay dos cuestiones en las que salieron más bajos, que tiene que ver primero sobre la planeación estratégica, que es una obligación contenida en el artículo 8, común a todos, y que es una obligación quizás que queda más identificada con el ejercicio del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, programas operativos anuales y demás indicadores. Los partidos políticos, en sentido estricto, no tienen un programa operativo anual, pero sí tienen un plan de trabajo. Y lo que tienen que dedicarse a hacer es identificar la obligación puntual del artículo 8 respecto de lo que ellos generan en la realidad. Es decir, un POA que exige la ley y un plan de trabajo que es lo que ellos presentan. Ver cuáles son las coincidencias de ambos documentos y lograr entonces a publicar aquellas características que permitan al ciudadano apropiarse del plan de trabajo. La otra parte en donde menos resultados óptimos obtuvieron fue justamente en el tema del ejercicio del presupuesto. Y estaremos al pendiente de las evaluaciones que realiza el ITEI, porque todo el año está realizando evaluaciones. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, escuchamos próxima semana. Claro que sí, Mayra. Hasta luego a todo el auditorio. Gracias por su atención. C7 Transparencia.